Bienvenidos a Dialoguemos la Infancia, un podcast de 1, 2, 3 por mí, donde reflexionaremos sobre el maravilloso y desafiante mundo de la psicología infantil. Soy Carmen y estoy aquí para que nos acompañemos, aprendamos y disfrutemos en este increíble viaje. Hoy hablaremos sobre el lugar que ha ocupado la infancia a través de la historia, cómo ha sido su desarrollo personal, familiar y social. Exploraremos cómo el lugar que ocupan actualmente los niños y las niñas ha sido lento a través de los años. Veremos los diferentes entornos y experiencias que han contribuido a formar un individuo único, capaz, pero al mismo tiempo feliz. Dentro de este conversatorio que vamos a tener el día de hoy, pues vamos a mirar, digamos así, 3 grandes aspectos. 1, la historiografía del niño a través de los siglos, el impacto del entorno familiar y el niño y la niña en el posmodernismo. ¿Acaso quién de los seres humanos no hemos pasado por la infancia? ¿O cuántos niños y niñas se encuentran atravesando esa etapa del desarrollo? Pues para algunas personas puede ser una etapa maravillosa, pero para otras puede representar un momento difícil de la vida. Realmente todo depende de las experiencias y el contexto donde el niño se esté desarrollando. Además, si tenemos en cuenta que esta etapa prepara en muchos aspectos para la vida adulta. Te cuento que a lo largo de los años han surgido muchas inquietudes y muchísimas preguntas al respecto. Y aún más cuando se ha tratado de revisar el antes y el ahora para saber cómo debemos comportarnos y más en lo que atañe a este tema de la infancia. Estoy convencida de que muchos nos hemos preguntado, por ejemplo, cómo ha sido el desarrollo de los niños y niñas a través del tiempo, qué cambio significativo ha tenido una etapa de una época con respecto a la etapa de otra época. ¿Qué cambio ha tenido las normas de comportamiento o qué podemos establecer como paralelo entre la época antigua y la época actual? ¿Cuál ha sido el siglo más importante para el desarrollo de los niños? ¿Cómo eran las familias en la antigüedad? Digamos que tenían un mejor manejo de los hábitos de crianza con respecto a los niños, o son mejores los hábitos de crianza en la actualidad. ¿Dónde los niños fueron más tenidos en cuenta? ¿En qué siglo recibieron más afecto y fueron mejor reconocidos? En fin, son tantas y tantas las inquietudes que podemos tener en torno a este tema tan importante que atañe precisamente a nuestra infancia, a la infancia de los niños y las niñas. Y es indiscutible que muchos posiblemente tengan hijos, sobrinos, o que trabajen con niños y niñas, o por qué no también, porque esta etapa de la vida los atrapa profundamente y porque quieren saber más de ella. Pues así como a nosotros nos está atrapando y estamos hoy acá reunidos y convocados, a muchas otras personas también los ha atrapado. Entre ellos tenemos al escritor y poeta Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Y él decía que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues bueno, para no repetir posibles abandonos, indiferencias, maltrato, agresiones hacia nuestros niños y niñas, pues es necesario reconocer qué vacíos hemos tenido a lo largo de la historia. Observar y analizar la historia y esa evolución ha sido un proceso lento, pero progresivo de la infancia. También revisar lo que se ha hecho bien o lo que se ha hecho mal y cómo hemos favorecido y reconocido al infante a través de los años. Pues bien, vamos a conversar sobre el tema de la infancia, diálogos que han surgido con diferentes pensadores a través de la historia, dejando información, evidencias, pensamientos, aportes investigativos muy importantes, que si bien es cierto no se tiene mucha información frente a la historiografía de la infancia,
Sí podemos decir que se cuenta con un apoyo importante que ha sido la historia de la familia, porque se tiene mucha información de la familia a través de los siglos y a partir de esta se ha podido determinar aspectos propios del infante. Los adultos estamos cumpliendo una tarea muy importante al momento de vincularnos con nuestros niños y niñas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el acompañamiento privilegiado, digamos, esa posibilidad de ver a cada niño y a cada niña en su individualidad y también en ese sentir que tiene cada uno. Bien, pues abramos con este primer tema todo un abanico frente al mundo de los niños y niñas y para ello vamos a tomar muy importante la parte epistemológica, algunos estudiosos como han sido Philip Arias, que indiscutiblemente no lo podríamos dejar atrás porque es uno de los pioneros de la investigación de la niñez. James Bosar, quien investigó sobre el mundo pueril. Además, dejó de manifiesto que la historia de la infancia no se ha escrito nunca y debido a la ausencia precisamente de datos históricos es difícil que se escriba. El italiano Pietro Paolo Bergerio, el teólogo español Rodrigo Sánchez de Arévalo, Lloyd de Mausés, Sergio Vergara, Manuel Delgado, René Salina, y me podría quedar un largo rato hablando aquí sobre muchos autores que han sido tan importantes para este tema, para el desarrollo de este tema. Se resalta que para exponer el tema sobre el niño, los autores revisaron información indiscutiblemente que se tenía sobre la familia y no desde la historiografía precisa del niño. Bien, pues vámonos al desarrollo de la historia para comprender el desarrollo lento y progresivo y para hablar exclusivamente de la infancia. En la antigüedad romana se pasó de la familia gentilicia, o sea, de los clanes o del grupo de personas que comparten ese mismo apellido o linaje a la familia nuclear, transición que se da no de manera fácil, sino muy complicada. Pues bien, anteriormente, cuando un infante nacía, era automáticamente posado en el suelo. Y el padre, en este mundo patriarcal de la antigüedad, era quien lo reconocía, tomándolo del piso y elevándolo. Este padre se encargaría de la crianza del niño, pero también se podría dar otra situación. Si el niño no era levantado del suelo, era abandonado y en muchos casos moría por su estado de vulnerabilidad. El mismo destino tenían los hijos de las esclavas. Algunos de estos niños abandonados podían ser cuidados por otros. En el caso particular, que nadie los acogiera, pues les esperaba una muerte segura, indiscutiblemente. Durante la época romana, los lazos de consanguinidad no eran tan importantes. En muchas ocasiones preferían adoptar o criar a otro hijo que a su propio hijo. Entonces, ¿qué hacía que algunos padres no levantaran a sus propios hijos? Cuando eran niños nacidos de esclavos de la época o cuando eran productos del adulterio. En los siglos II y III, digamos que se comienza a tener una visión distinta de la familia. Comienza a tener importancia el matrimonio y se habla por primera vez del término de cónyuge. Por lo tanto, el concubinato para esa época, digamos que pasa a ser visto moralmente ya inadecuado, de forma inadecuada. La iglesia pasa a tener un papel importante en la historia de la familia y en el matrimonio, y digamos que este se convierte en un sacramento sagrado, toda una institución, donde no hay separación de la sexualidad y la procreación, como se daba en la época romana, que sí había una separación de ambas. Ya en el desarrollo del siglo VI, digamos que no se tiene aún el término familia, sino que se habla de clientela. Y allí, con esas clientelas, pues se establecían alianzas que se podían tener con otras redes de clientelas.
ya que el primogénito garantizaba esa continuidad del apellido y las mujeres se vuelven una moneda de intercambio que podía ayudar a que perdurara el poder y los hijos ayudaban a reforzar esas alianzas entre las clientelas. Mientras más hijos se tuviera, pues obviamente la familia iba a ser mucho más poderosa y eso garantizaba la seguridad y también la mano de obra. Aunque bueno, esto se daba, digamos, en las familias con mayor poder adquisitivo, porque en las familias pobres o de escasos recursos o de, digamos, de menos oportunidades, persistía el infanticidio, siendo estos últimos en abandonarlo, aunque esta práctica ya no era concebida por el Estado ni la Iglesia en la época. Se prohibía abandonar a esos recién nacidos y ellos pasaban ya a ser tutelados por la ley durante este siglo. Y la ley era la Iglesia y el Estado. Ya se viene un desarrollo, pero pasamos del siglo VI y damos un salto al siglo X y XI. Pues bien, en estos siglos ya se cobra una total importancia, digamos, un objeto particular de casa que era la cama del señor y la señora, por ser la cama del matrimonio, perdiéndose la importancia de los demás miembros de la familia, usando solo camastros. Y camastro se tiene como esa cama pobre, incómoda y movible. O sea que los otros miembros de la familia eran casi invisibles. Ya en el siglo XII aparece la escuela y ya empieza a persistir en ir en contra del infanticidio, seguía persistiendo en que no se mataran más los niños, pero aún no se tenía claro en este siglo las etapas del desarrollo del niño y de la niña. Ya en el siglo XII aparece la escuela y ya en este siglo todavía persistía mucho en ir en contra del infanticidio. Aún no se tenía claro en este siglo las etapas del desarrollo del infante. Es en el siglo XIV que los niños de las clases nobles tienen derecho a un sepulcro, pero solo los niños de las clases nobles. Ya los humanistas italianos de los siglos XIV y XV eran pioneros en abordar el tema de la educación. San Isidoro hace diferencia ya de varias etapas, cada una con 7 años de duración, siendo el periodo infantil de los 0 a los 7 años de edad y la mocedad o pueritia de los 7 a los 14 años. En esta etapa o en esta época se da la primera advertencia donde los hijos deben nacer, eso sí, dentro del matrimonio. Si el niño nace antes del matrimonio y existe un compromiso previo con esa persona, entre esas dos personas, los hijos se llamarán hijos naturales. Pero si los hijos son productos de un concubinato donde no hay un compromiso entre las dos personas, pues esos hijos van a ser hijos ilegítimos o hijos bastardos, los cuales no serán protegidos por la ley y los padres no estarán obligados a protegerlos, ni tampoco a educarlos, y serán tratados con crueldad. ¿Crueldad de quién? Pues la crueldad y el rechazo de una sociedad por el resto de sus días. Su marca para él será para siempre. El niño ya es bautizado, constituyendo una presentación ante la sociedad. Y después de los 3 años, ambos padres pueden interferir en la educación del niño, labor que antes era exclusiva de la madre. Philip Aries sostiene que hasta el siglo XVI no existe una conciencia diferenciada sobre el significado de la juventud y una sensibilidad social que permita ese desarrollo pleno de la puericultura. Pues dicho autor proponía que el estudio de la infancia, más bien desde el enfoque sociocultural y no desde el enfoque socioantropológico o desde el enfoque psicológico,
la historia de la infancia, desde que se tienen datos del siglo XVIII hasta nuestros días, está constituido por dosis ya de ternura y severidad. En Francia, digamos que se practicaba mucho más la ternura y en Inglaterra se practicaba mucho más la severidad. Aries distinguía esos dos grandes periodos, o sea que era una sociedad tradicional y una sociedad moderna. La primera era el amor y el afecto, y para ellos, digamos que en esa época no era lo más importante. Los sentimientos hacia los niños eran más bien unos sentimientos muy superficiales. No había ese sentimiento de infancia, ese sentimiento de amor y de apego, y el niño fue separado de la vida del adulto. Y ya en la sociedad moderna, pues la familia empezó a organizarse en torno al niño. Ya vinieron otros autores muy importantes como Shorter Edward y Stone Lawrence, donde se preocuparon por las realidades materiales y el trato cotidiano del niño. Shorter pues buscaba, digamos, los orígenes de la familia moderna y le daba una valoración interior al niño. Sin embargo, no se interesó por el bienestar todavía individual de este niño o no le interesaron los aspectos emocionales. Ya la familia moderna ya del siglo XVIII, del siglo XIX, que era caracterizada por la oleada de sentimientos, ya la familia debilitó esos vínculos con el mundo externo. Ya digamos que no era la sociedad la que estaba primando allí, sino que ya se empezó a volver digamos más privados, se empezaron a estrechar vínculos internos y ya en la edad moderna el niño empezó a recibir la máxima consideración. Ya en el siglo XIX la relación de madre e hijo ya se extendió a las clases medias y de las clases medias pues pasó a los sectores populares. Entonces digamos que todos empezaron a extender esos vínculos afectivos en la familia y de la familia con el niño, mejorando muchísimo los niveles de calidad de vida. Ya en la época contemporánea, en el último medio siglo, estaría en un nivel superior a las otras épocas. Ya desde hace varias décadas los pedagogos, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, digamos que han asumido que los niños no son receptores pasivos de la cultura, sino que son, digamos, activamente construyen, reproducen, interpretan el mundo. Y esto nos lo decía Thorne en el año 2012. Decía que el niño no es una esfera separada de otras. El niño es un agente y como agente es sujeto de la historia. Digamos que por ser agente de la historia empezó a devenir unos efectos que se vieron en la Convención de los Derechos del Niño en el mundo académico y ya. La convención promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1989, pues se piensa ya en el interés superior de ese niño, donde lo erige como un sujeto de derechos, con derecho a participar, con derecho a la libertad de expresión, a la no discriminación, a la vida, a la supervivencia, al desarrollo. Y ya podemos decir que a partir de este año es donde el niño fue entendido como sujeto de derechos y ya a lo largo del siglo XX los niños fueron considerados como sujetos económicamente valiosos. Indiscutiblemente hay algo y es que el impacto del entorno familiar es el que ha permitido que a través de los años se haga la historiografía de los niños, puesto que el estudio de la familia es el que ha, digamos, mostrado o ha sido un referente importante para todos estos autores, porque en la época desde los comienzos del siglo segundo, tercero hacia acá, pues no se tenían datos de personas que estudiaran específicamente el sentir del niño, las emociones del niño, los sentimientos del niño, el desarrollo del niño, pero entonces sí tuvo, digamos que tuvo un papel fundamental la familia, porque fue a partir de la familia que se puede, digamos, deducir cómo ha sido ese desarrollo de la familia, cómo ha sido la formación de la familia en la historia y a partir de dicha formación, pues obviamente
ha venido evolucionando también, digamos, las relaciones con el niño y cómo ha sido a través de los años, que ha sido tan gratificante y tan significativa para un desarrollo adecuado del niño. Y en la sociedad, la familia antes era una familia que era no tan individual, sino que era una familia más externa, era una familia para la sociedad, pues jugó un papel importante. De hecho, en las investigaciones que se tienen de los niños y de las niñas, las investigaciones que se han sacado ha sido a través precisamente de los datos que se tienen sobre infanticidio, violencia y maltrato. Entonces, a partir de esta información que se tiene y que ha tenido y que se ha ido guardando en la sociedad a través de los años, pues obviamente a partir de allí es donde ellos han podido determinar cómo eran los niños y las niñas en la época, en épocas anteriores o en los siglos anteriores. Y el papel de la sociedad, digamos, ha sido fundamental porque es gracias a la presión de la sociedad que el niño ha tenido un desarrollo y el niño ha tenido un papel fundamental de derecho de tener su propia voz, su propio pensamiento, su propio sentir, su propia emoción. El niño que es alguien que se mira, se tiene en cuenta y se valora. Hemos hablado de cómo la infancia, a través de la historia, ha ido ocupando un lugar importante para el sano crecimiento y desarrollo, cómo influye la familia y cómo contribuye a la sociedad. Gracias por acompañarme hoy en este espacio. Si disfrutaste este episodio, no olvides suscribirte, deja una reseña y compartirlo con alguien que también pueda disfrutarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Dialoguemos la Infancia. Hasta pronto.